Entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy va a ser estudiar este nuevo concepto, que esta parte ya sí es realmente un concepto nuevo que no se ve en bachillerato. Todo lo que hemos visto antes es verdad que con un poco más de formalidad y más matemáticamente, pero son cosas que conocemos de bachillerato. Integrales, regla de Barrow, integración por partes, todas estas propiedades, pues bueno, lo único que hemos hecho ahora ha sido hacer la construcción formal matemática. Pero ahora de verdad tenemos un concepto que no hemos visto antes, que va a ser el de sucesiones de funciones. Nosotros, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hasta ahora hemos trabajado con sucesiones. Y cuando decimos sucesiones, nos referimos a algo que denotábamos como A su n contenido en R. Es decir, esto era una forma simbólica de representar de forma compacta un conjunto. Esto en realidad lo que significaba es que era el conjunto formado por todos los números reales A su n, que a mí me daban con una cierta fórmula, tales que n variaba en el conjunto de los naturales. Pero a fin de cuentas era un conjunto. Lo que pasa es que un conjunto infinito. Simplemente yo elegía algunos números reales y quería estudiar su comportamiento. Y con su comportamiento nos preguntábamos qué pasaba con el concepto de límite, ¿verdad? Sí. Ahora queremos hacerlo distinto. Ahora vamos a modificar qué es lo que pasa aquí dentro. Porque hemos dicho, vale, tú puedes tener un conjunto cuyos elementos son números reales. ¿Y si cambio? Y en vez de tener números reales tengo otro tipo de elementos. Pues ahora nos interesa ver qué ocurre cuando en lugar de tener A su n perteneciente a R, trabajamos con una función f su n que va de un cierto conjunto A contenido en R. Es decir, el concepto de sucesión de funciones lo único que significa es que del mismo modo yo llamo f sub n subíndice n a esta sucesión de forma compacta y esto lo que significa es que ahora los elementos en vez de ser números reales van a ser funciones. Voy a tener una función que va de este conjunto A contenido en R, tal que también la n varía en los naturales. Y lo único que estoy haciendo es cambiar y decir, bueno, pues en lugar de trabajar con números, trabajo con funciones. Claro, pero esto es posible que complique las cosas. Porque antes yo tengo un elemento de R, ¿verdad? Pero cuando aquí trabajamos con funciones, esto realmente es algo que a cada punto del conjunto A le asigna un valor de R. Entonces, mientras que antes está muy claro qué significa convergencia, ¿qué significaba antes convergencia? Que si yo tenía aquí un cierto valor L y trabajo en R, ¿verdad? Cojo mi recta real. Entonces, cuando yo tengo un cierto intervalo, estoy cerca del L, digamos un cierto L menos epsilon y un L más epsilon, lo que ocurre es que según voy calculando yo puntos, a su 1, a su 2, a su 3, pues hay un cierto instante, de modo que para un cierto número natural n sub 0 y para todo n mayor o igual que ese n sub 0, lo que ocurre es que todos los elementos caen dentro de este intervalo. Es decir, aquí está el a sub n, aquí está el a sub n más 1 y aquí ya están todos los infinitos valores de mi sucesión. ¿De acuerdo? Todos caen dentro de este intervalo. Eso es ese concepto de convergencia. Claro, el problema ahora es que, ¿cómo represento yo esto?
Pues claro, el modo que tengo yo de representar una función es con su gráfica. Es decir, yo para las funciones puedo dibujar la gráfica y decir, ah, pues mira, tú tienes una función que puedes representar en el plano de coordenadas diciendo, bueno, pues tengo, no sé, esta función de aquí que sería la función f sub 1. Y luego tengo otra función que sería esta de aquí a lo mejor, que es la función f sub 2. Y ahora tengo otra función, que es esta de aquí, que es la función f sub 3. Y dice, pero, ¿qué hacemos? Hombre, pues hay un modo sencillo de fijarse en qué pasa con las sucesiones. Porque podríamos decir, si yo fijo un punto del intervalo, es decir, si yo me vengo aquí y digo, ah, me vengo a este punto x sub 0 que tengo aquí, ¿verdad? Entonces en este punto yo puedo ver cuánto vale la sucesión f, la función f sub 1 en ese punto. Y puedo ver cuánto vale la función f sub 2 en ese punto. Y puedo ver cuánto vale la función f sub 3 en ese punto. Entonces, fijado un punto x sub 0 de mi intervalo, yo puedo construir una sucesión de números reales, como las que trabajamos antes, que sería decir, pues puedo llamar a sub n a este número real, que sería ver cuánto vale cada función f sub n en este punto x sub 0. Y entonces, lo que tengo aquí realmente es una sucesión de números reales. Es una sucesión a sub n, que no es otra cosa que la sucesión f sub n de x sub 0 contenida en R, ¿verdad? Y decimos, pero si tengo sucesiones de números reales, sé estudiar el límite, ¿cierto? Para esto sería fijarme en como si esta recta fuese ahora una recta vertical, colocase el eje, la recta real en vertical y estudiase la convergencia en cada recta. Y eso lo puedo hacer moviéndome en cada punto, es decir, me puedo ir a otro punto distinto, por ejemplo, aquí, y decir, pues para este otro punto x sub 1, yo puedo ver cuánto vale aquí, cuánto vale aquí, cuánto vale aquí, y ver a qué converge esta sucesión de puntos rojos. Y tendría otra sucesión distinta que sería la f sub n de x sub 1. Y puedo hacer esto para cada intervalo. Y eso nos genera un tipo de convergencia. Entonces, de forma natural, uno dice, si lo primero que tú haces es fijar un punto, podemos hablar de lo que se llama la convergencia puntual de nuestra sucesión de funciones. Es decir, definimos la convergencia puntual de la sucesión de funciones f sub n hacia la función f con tanto las f sub n como las f son funciones que van del mismo intervalo a contenido en R, como, pues lo que estoy diciendo es que para todo epsilon mayor que 0, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que exista un número natural n perteneciente, o vamos a llamarlo n sub 0, perteneciente a los naturales, tales que para todo n mayor o igual que n sub 0, se tiene que la sucesión f sub n de algo menos la f de algo es más chico que epsilon. Y aquí, ¿quién viene ese algo? Viene el algo que dice, fijas un punto, ¿verdad? Y como fijas un punto, ¿qué está diciendo? Que aquí pongo este para todo x sub 0, que sería del conjunto A, ¿verdad? Y para todo epsilon sub 0, lo que estoy fijándome es en la sucesión f sub n de x sub 0 y f de x sub 0. ¿De acuerdo? Es que fijo el punto, y aquí es importante que primero tenemos el punto aquí. ¿Vale? Es lo primero que hacemos. Elegimos un punto y luego estudiamos para esa sucesión de números reales la convergencia. Que esto sería la convergencia normal, pero donde lo que estamos diciendo es que esto de aquí lo llamo a sub n
y este sería ese límite L de mi sucesión A sub n. Entonces como números reales. Pero claro, uno podría pensar, bueno, ¿y si no depende del punto? ¿Y si yo lo que trato es de buscar una franja? Es decir, que en este razonamiento, en vez de fijar el punto, yo tratase de coger una especie de franja donde las funciones siempre estuviesen encerradas. Es decir, yo cojo una franja aquí suficientemente grande o suficientemente chica y quiero ver que la función naranja siempre está entre esa franja, la función morada siempre está en esa franja, la función azul siempre está en esa franja y conforme voy avanzando las funciones, no solo los puntos verdes están y los puntos rojos están, sino que todos, que independientemente del punto que yo escogiese, siempre estaría ahí. Claro, esa independencia del punto lo que nos lleva es a otro concepto que sería la convergencia uniforme. Entonces, decimos que f sub n converge a f uniformemente en el conjunto A, porque depende del conjunto en el que estemos trabajando, si la definición es prácticamente lo mismo, solo que ahora decimos para todo epsilon mayor que 0 existe un cierto n sub 0 perteneciente a los naturales, tales que para todo n mayor o igual que n sub 0 se tiene que el valor absoluto de la f de n de x menos la f de x es menor que epsilon. Y hemos puesto aquí x sub 0 y aquí x, da igual la letra que ponga, podríamos haber puesto x en los dos sitios o x sub 0 en los dos sitios, pero para decir, con el x sub 0 estoy indicando que estoy fijando el punto. Pero aquí al decir x, quiero indicar que no lo estoy fijando, es decir, que esto vale para cualquier x que yo coja del conjunto A. Es decir, la diferencia es dónde coloco yo el para todo. Con esto lo que estoy indicando es que este elemento n sub 0 depende del epsilon y depende también del punto x sub 0 que he escogido. Mientras que aquí, este n sub 0 es un n sub 0 que depende únicamente del epsilon, de cómo de cerca quiero que estén las funciones entre sí. Y esa independencia del punto x sub 0 hace que llamemos a esta convergencia uniforme. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Hombre, hay una observación clara y es que si la convergencia es uniforme, si lo obtienes independientemente del punto que tú escojas, puedes fijar el punto previamente, ¿verdad? Porque te va a dar igual que lo fijes o no lo fijes. Es decir, se tiene que si la sucesión f sub n converge a f uniformemente en A, entonces la sucesión de funciones f sub n converge a f puntualmente en A. Ojo, pero el recíproco no es cierto en general. Habrá casos en los que sí, pero lo que queremos decir es que existen funciones o sucesiones de funciones que tienen convergencia puntual, pero no convergencia uniforme. Vale. Claro, si lo pensamos geométricamente, ¿qué podemos decir? Pensemos en los siguientes casos. Por un lado, vamos a considerar la sucesión de funciones f sub n de x definidas como el seno de nx y todo eso dividido entre n. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, en 0,2pi. Lo puedo definir todo R, pero por no hacer el dibujo más chico. Y vamos a coger aquí la sucesión de funciones f sub n de x, que sea x elevado a n en
0, 1. ¿Vale? Y vamos a estudiar el comportamiento geométrico de estas funciones. Es decir, vamos a ver qué pasa cuando yo las represento. Tengo y, aquí tengo el 0, aquí el eje x. Digo, por ejemplo, si digo aquí el 2pi, por aquí estaría el pi, aquí estaría el pi medio, aquí estaría el 3pi medio. Y pongo, por ejemplo, aquí el 1, y pongo aquí el menos 1. Entonces, para la primera función, ¿qué tendríamos? Tendríamos para n igual a 1, seno de 1 por x, seno de x entre 1, ¿verdad? Ah, bueno, pues seno de x es fácil dibujarlo. En el pi medio vale 1, aquí vale 0, aquí vale menos 1, aquí vale 0, es decir, tengo esta función tal que sí, ¿cierto? Más o menos. Esto sería la f1. Si seguimos avanzando, ¿quién sería la f2? Ahora, para la f2 tenía que coger el seno de 2x, que el seno de 2x haría lo mismo que el seno de x, pero el doble de rápido, ¿cierto? Sí. Pero lo divido entre 2. Como lo divido entre 2, lo que estoy haciendo es que esa altura se reduce a 1/2 y menos 1/2. Es decir, hace lo mismo, es como si cogiese el seno, pero lo repitiese en el intervalo 2pi. Entonces, claro, ahora en el pi medio, ¿qué va a ocurrir? Que lo que hago es repetir el proceso en todo 0, 2pi. Aquí valdría 1, aquí valdría 0, aquí valdría menos 1, aquí valdría 0, aquí valdría 1, aquí valdría 0, aquí valdría menos 1, aquí valdría 0. Es decir, ahora mi función sería esta que dibujo así. Y esta sería f2. Cuando avanzamos y nos vamos a f3, ¿qué tendríamos? Este mismo proceso, pero tenía que repetir 3 veces. Por cuestiones de dibujito que me queda más guay, bueno, podemos intentar separarlo 3 veces, parece que sería más o menos por aquí, diríamos, pues cojo la mitad y así sé que hago una cosa en el 1/3, ¿verdad? Así, así, y así, y ahora aquí, aquí, y aquí, y ahora aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Y esta sería f3. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Nos sirve para que yo pueda decir, si yo fijo una franja, ¿verdad? Y digo, una franja que sería una cierta altura epsilon, ¿qué estoy viendo? Que para una franja, aquí, de una cierta amplitud esta y esta, ¿verdad? Tú dices, vale, a lo mejor esta franja, ¿qué le ocurre? Que si toda esta amplitud fuese, en este caso, 2 epsilon, para decir que es epsilon hacia arriba y epsilon hacia abajo, la azul se pasa, pero luego la morada está dentro, ¿verdad? Y la naranja está dentro, y todo el resto están dentro porque cada vez se van haciendo más chicas, ¿no? Y independientemente de cómo de chica yo coja la franja, es decir, si yo la sigo tomando más chica y digo, pues ahora la voy a tomar por aquí, y digo, la cojo aquí de chica y la cojo así de chica. Vale, a lo mejor la azul está fuera y la morada está fuera y la naranja está fuera. Pero hay un momento en el que a partir de un cierto n, ¿verdad? Como se van disminuyendo las alturas, todas caen dentro. ¿Y eso qué me está diciendo? Que independientemente del punto que yo coja, ¿qué voy a tener aquí? Que todas caen dentro de mi franja, ¿verdad? Sí. Entonces esto me estaría diciendo la intuición de que tengo convergencia uniforme de esta sucesión de funciones. Que eso habría que demostrarlo, ¿no? Pero una interacción geométrica de cómo funciona el asunto. Entonces, aquí habría convergencia uniforme. Sin embargo, si nos vamos ahora a estas sucesiones de funciones, que le voy a dibujar en intervalos 0, 1, pongo aquí el punto 1, aquí el 0, aquí el punto 1, aquí el 0. Claro, ¿qué ocurre ahora? Que si yo me voy fijando en el comportamiento que tienen estos elementos, pongo aquí el 1/2, el 1/4, ¿qué observamos? Observamos que si cojo la n igual a 1, ¿verdad? ¿Qué función sería? La f1 de x igual a x, que sería la recta igual a x, que es esta recta que tengo aquí.
Vale, sencillo, esta sería la f sub 1. Pero si ahora tengo un cuadrado, ¿verdad? Para el caso n igual a 2, en el 0 vale 0, en el 1 medio, como elevado al cuadrado, vale 1/4, ¿verdad? En el 1 vale 1. O sea que ahora sería esta función de aquí. Y cuando hago n igual a 3, tendría x al cubo. O sea que ahora en 1 medio valdría 1/8, sería la mitad, por aquí. Y entonces sería esta gráfica que tengo aquí. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que todas estas gráficas van disminuyendo, ¿verdad? Cada vez se están acercando más al eje horizontal. Pero si yo fijo una franja y digo, yo fijo esta franja por aquí. Uy, ponerlo negro. Yo fijo esta franja por aquí, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que tú dices, es verdad que las funciones no están dentro, pero no es que las funciones no estén dentro y diga a partir de un punto están dentro, sino que independientemente de la función que yo elija, ¿qué va a ocurrir? Que siempre va a estar esta parte de aquí fuera de mi franja, ¿verdad? Sí. Independientemente de cómo de chica o cómo de grande la coja. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que yo no voy a poder decir, conforme voy disminuyendo la franja, es verdad que todo esto se está acercando cada vez más, pero por aquí tengo un punto donde la función siempre vale 1, ¿verdad? En el punto 1 siempre vale 1. Me ponga como me ponga. Y ese punto 1 no voy a poder conseguir hacerlo más chiquitito. O sea que esto nos está indicando que no hay convergencia uniforme. Pero ahora nosotros, este comportamiento geométrico, nos gustaría poder caracterizarlo con un resultado matemático. Es decir, vale, intuitivamente, muy bien, pero ¿cómo tengo yo un truco o una fórmula que me permita ver exactamente cuándo eso es cierto? Bueno, pues con los siguientes resultados. Es decir, obtenemos los siguientes resultados para caracterizar la convergencia uniforme de la sucesión de funciones. Por un lado tenemos un resultado que es lo que se conoce como el criterio del supremo. ¿Qué nos dice el criterio del supremo? Nos dice, mira, geométricamente, ¿aquí qué está ocurriendo? Que yo quiero que la franja esté dentro independientemente del punto que yo elija, ¿verdad? Si quiero que ocurra independientemente del punto que yo elija, yo podría pensar en coger el punto que más se aleje. Porque si para el peor de los puntos siempre está dentro, ¿verdad? Entonces para el resto también va a estar. ¿Y eso qué significa? Pues significa decir que la sucesión f sub n converge a la sucesión f uniformemente en el conjunto A si y solo si, y estas son las caracterizaciones guay en matemáticas porque significa que lo tengo perfectamente arreglado, lo que ocurre es que yo cojo la distancia más grande, el supremo, que hay entre la f sub n de x y mi posible sucesión función límite f de x. Y cojo el supremo donde la función esté definida, en ese conjunto A. Esta distancia más grande que puede haber entre la función y su posible límite. Pues lo que quiero es que esa distancia se haga al final todo lo chica que yo quiera, ¿verdad? Es decir, que el límite, cuando la n tiende a infinito de la distancia más grande, sea 0. Esa es una caracterización que nos da el criterio del supremo. Yo tengo otro tipo de caracterización, que es lo que se llama el criterio de Cauchy. Y cuando pensemos en Cauchy trabajando con funciones, lo que siempre nos tiene que venir a la cabeza es pensar en las sucesiones de Cauchy. Es decir, en sucesiones que están cada vez sus términos más cercas unos de otros.
Y lo que nos dice el criterio de Cauchy es que también puedo caracterizar la convergencia uniforme, es decir, que la sucesión f sub n converja a f uniformemente en nuestro conjunto A, si y solo si lo que yo quiero es que esas sucesiones estén entre ellos los términos cada vez más cerca. En el sentido de que, si yo te digo, mira, quiero que estén a distancia epsilon, pues entonces yo voy a ser capaz de encontrar un cierto n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que a partir de ese instante todos están más cerca de lo que tú quieres que estén. Es decir, la distancia que hay entre la sucesión o el término m de la sucesión y el término n de la sucesión es más chico que lo que tú quieres de ahí en adelante, para todo n y m mayores o iguales que el n sub 0. Eso geométricamente lo que te está diciendo es que siempre puedo encontrar un punto en el que a partir de ahí todos los elementos de mi sucesión están todo lo cerca que yo quiera entre sí. Y lo interesante de que como es convergencia uniforme, aunque aquí aparece un x, todo esto ocurre independientemente del x que yo haya elegido. ¿De acuerdo? La convergencia uniforme lo único que te dice es que al final pones ese para todo x. Mientras que la convergencia puntual eliges al principio y coges tu punto x. Y a partir de ahí haces las cuentas. ¿Vale? Claro, esto nos da caracterizaciones de la convergencia uniforme. Es cierto que, bueno, tienes que tener tu candidato al límite puntual f y tienes que o bien estudiar acotaciones para todos, con n, con m, con supremos, con límite. Y dices, a lo mejor esto es un poquito complicado, en el sentido de que no siempre va a ser tan sencillo. Pero lo que ocurre es que nosotros normalmente trabajamos con funciones que tienen ciertas propiedades interesantes. Yo no cojo funciones al tuntún, sino que, bueno, dentro de las funciones solemos trabajar con funciones que son continuas, con funciones que son integrables o con funciones que son derivables. Entonces, como tengo tres apellidos interesantes que le puedo poner a funciones, continuidad, integrabilidad y derivabilidad, uno podría plantearse, bueno, ¿y si mis funciones son funciones continuas o son funciones integrables o son funciones derivables? ¿Hay otros trucos para estudiar la convergencia uniforme sin tener que pasar por estos dos criterios? Pues vamos a ver que sí. Si tenemos propiedades adicionales sobre las funciones, vamos a tener algunas relaciones, a lo mejor no son sí y solo sí, a lo mejor son solo condiciones suficientes o condiciones necesarias, pero voy a poder hallar relaciones más sencillas a lo mejor. Entonces, cuando las sucesiones de funciones tengan propiedades adicionales, y con esto nos referimos a continuidad, integrabilidad, o derivabilidad, vamos a poder encontrar más relaciones con la convergencia uniforme. En concreto vamos a tener los siguientes resultados. Por un lado, lo primero que nos solemos plantear es la continuidad. Bueno, pues si resulta que tú tienes que la f sub n converge a la f uniformemente, converge a la f, sí, uniformemente en A, y tenemos que las f sub n son todas continuas, entonces me gustaría decir qué le pasa a la función f. Pues claro, si hay convergencia uniforme y todas las cosas que tenías antes eran continuas, a lo que tiendes
también es continua. Es decir, la función f también es continua. ¿Eso qué me sirve a mí? Me sirve para indicar lo siguiente. Si yo tuviese un límite donde todas las funciones que me han dado son continuas, pero la función a la que tiende no es una función continua, entonces ¿qué puedo garantizar? Que la convergencia no puede ser uniforme. ¿De acuerdo? Ese es precisamente el caso que teníamos en este ejercicio de aquí, que vamos a verlo ahora más adelante para ver por qué no hay convergencia uniforme. Y podemos aplicar precisamente ese resultado que tenemos aquí, de que como la función límite a la que llegamos no es continua, entonces no puede haber convergencia uniforme. Claro, pero dice, bueno, y en el sentido contrario, es decir, la convergencia uniforme es lo fuerte. Claro, si se tiene lo fuerte que es la convergencia uniforme, tiene sentido que si las cosas eran continuas, llegue a algo continuo. Pero y al revés, es decir, con continuidad, ¿qué tiene que ocurrir para que la convergencia sea uniforme? Como la convergencia uniforme es un concepto más fuerte, me van a hacer falta más condiciones. Es decir, me va a hacer falta, obviamente tienes que tener convergencia normal en el sentido de la convergencia puntual. Es decir, que la f sub n converja puntualmente a la f en el conjunto A. Vale, hasta ahí bien. También queremos que las f sub n sean continuas. Y la f también tiene que ser continua. Porque hemos visto por el teorema anterior que si alguna de las de estas no fuesen continuas, entonces no puedo garantizar la convergencia uniforme, ¿verdad? Pero el conjunto A no puede ser un conjunto arbitrario, tiene que ser un conjunto con buenas propiedades. Y eso nos dice en matemática que este conjunto A contenido en R tiene que ser un conjunto compacto. Es decir, por el teorema de Heine-Borel, cerrado y acotado. Vale. ¿Ya está? No, nos hace falta también una convergencia un poquito más importante en cuanto al comportamiento de la sucesión f sub n. Y es que en cada punto, cuando yo considero la función f sub n de x sub 0, esta sucesión que construyo, la de los puntitos verdes y los puntitos rojos, tiene que ser monótona. Es decir, o creciente o decreciente. Entonces, si se verifican estas cuatro propiedades, que es lo que se llama el criterio de Dini, puedo garantizar que la convergencia f sub n a f es uniforme en el conjunto A. Fíjate que para dar el recíproco me ha hecho falta dos condiciones adicionales que son la compacidad del conjunto A y también la monotonía de las sucesiones para cada punto x sub 0. Es decir, claro, como es más fuerte, pues tenemos esta condición extra que debemos poner. De momento solo hemos trabajado con la continuidad, pero como decimos, también tenemos otras dos propiedades que son la integrabilidad o la derivabilidad, ¿cierto? Entonces podemos decir, bueno, ¿y qué pasa con integrabilidad y derivabilidad? Tenemos lo siguiente. Es decir, ahora fijamos el intervalo concreto, es decir, que este conjunto A va a ser un intervalo cerrado A, B, contenido en R. Y obtenemos los siguientes resultados. Si yo tengo convergencia uniforme, es decir, si la f sub n converge a la función f uniformemente en el conjunto A, y además se tiene que todas las f sub n son integrales de Riemann, y esto ya hemos visto que lo podíamos denotar como esta R caligráfica del intervalo A, B, y esto significaba que es integrable Riemann en el intervalo AB, pues entonces ocurre lo mismo que ocurría con la continuidad, ¿verdad? Si tengo lo fuerte que es la convergencia uniforme y tenía continua, pues tiene sentido que el límite sea continuo. Pues si tengo lo fuerte que es la convergencia uniforme y todas las de la sucesión eran integrables, hombre, pues tiene sentido que ese límite sea integrable, es decir, que la función f a la que tiende también sea integrable Riemann en el intervalo AB. Pero no solo eso, sino que además esta función f, ¿quién es? Es el límite de las f sub n, ¿verdad? Cuando la n tiende a infinito.
porque es la función a la que tiende, ¿no? Pues entonces, no solo puedo decir que la función f es integrable en Riemann, sino que además hay una relación. Hay una relación que sería la integral entre a y b de la f, que ¿quién es la f? El límite cuando la n tiende a infinito de las f sub n de x, diferencial de x, coincide con el límite cuando la n tiende a infinito de la integral entre a y b de las f sub n de x, diferencial de x. Es decir, que básicamente nos está diciendo este resultado que, aparte de que la función es integrable, podemos intercambiar límite con integral. Esto en general no siempre es cierto, ¿eh? No siempre puedo intercambiar límite e integral. Si hay convergencia uniforme, seguro que puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Y por último llegamos a la última relación, que sería, vale, ¿qué nos falta? Hemos visto continuidad, hemos visto integralidad y hemos visto derivabilidad. ¿Qué nos encantaría? Que fuese igual de fácil. Es decir, nos encantaría decir, pues si las f sub n convergen a las f uniformemente en A, esto no lo he visto todavía porque no es cierto, y las f sub n son derivables, entonces decir que la f es derivable, ¿verdad? Sí. Esto es lo que nos gustaría, esto es lo que hemos visto con la continuidad, que si tengo convergencia uniforme y tengo aquí la propiedad que sea continua, la f es continua, o integrable, la f es integrable, o derivable, la f es derivable. Pero con las derivadas esto no va a ser cierto, ¿de acuerdo? Es decir, esto ya no es tan fácil, hay que cambiarlo un poquito. Y como trabajamos con derivadas, lo que vamos a modificar es las condiciones que nos hacen falta. Es cierto que vamos a tener que seguir teniendo aquí que las funciones f sub n sean derivables. Pero lo que voy a exigir es la convergencia uniforme, no de la función o de la sucesión f sub n, sino de la sucesión de derivadas. Es decir, supongamos que las derivadas convergen a una cierta función que llamamos g, y que esa convergencia sí es uniforme en el conjunto A. Que además, obviamente, cada función f sub n es derivable. Y nos hace falta una condición extra, y es que exista un punto C del intervalo abierto A, B, tal que la sucesión f sub n de ese punto C sea convergente. Convergente como sucesión de números reales. Es decir, que aparte tiene que haber convergencia, realmente esto nos está diciendo que hay convergencia puntual en el intervalo AB abierto. ¿Vale? Pues si tengo esas tres condiciones, entonces puedo afirmar que no solo la sucesión de derivadas converge uniformemente, sino que la sucesión f sub n converge a f uniformemente en el conjunto A. ¿Y quién es esta f? Donde la f lo que verifica es que su derivada es la función g que hayamos obtenido antes con la convergencia uniforme de las derivadas, ¿vale? Y además, igual que hay una relación entre el límite y las integrales, hay una relación entre el límite y las derivadas. Es decir, si yo cojo y calculo el límite cuando la n tiende a infinito de las sucesiones f sub n de x y lo derivo, esto coincide con coger el límite cuando las n tiende a infinito de las f sub n' de x. Vaya, básicamente esta igualdad de f' igual a g. ¿Quién es g? El límite de la derivada, ¿vale? Esta parte de aquí es g y el límite de las f sub n lo he llamado f, ¿verdad? Pues todo eso lo derivo. Eso me está dando esta relación. Y lo que nos dice esto entonces es que podemos
intercambiar límite con derivada. ¿De acuerdo? Estos son los 4 resultados, aparte de los 2 criterios y los 2 modos de convergencia que nos hacen falta. Al menos en esta parte, ¿de acuerdo? Si volvemos a los ejercicios que hayamos puesto al principio, a esos con el seno y la potencia que hemos dicho, este parece que converge uniformemente y el otro parece que no converge uniformemente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que de verdad es así utilizando los resultados que hemos visto. Y a lo mejor puedes utilizar más de un resultado en cada caso. Pues sí, es decir, consideremos las sucesiones. Aquí vamos a tener f sub n de x. Vamos a poner apartado 1. F sub n de x igual al seno de nx partido por n con mi sucesión f sub n que iba del intervalo 0, 2pi en todo R, ¿verdad? Sí. Y vamos a coger la 2, que era f sub n de x dada por x elevado a n con mis sucesiones f sub n de x que iban del intervalo 0, 1 en R, ¿verdad? Y ahora vamos a ver esa convergencia. A ver si es cierto lo que habíamos visto de forma intuitiva con la interpretación geométrica. Bueno, para el 1, ¿verdad? Si queremos estudiar su convergencia, nosotros ¿qué hacemos? Primero estudiamos la convergencia puntual siempre, porque tengo que sacar cuál es ese candidato al límite. Entonces, para estudiar la convergencia puntual, fijamos un punto x sub 0 perteneciente al intervalo 0, 2pi, ¿verdad? Y estudiamos cuánto vale el límite cuando la n tiende a infinito de la f sub n de x sub 0. Claro, dice, mira, coge los puntos x sub 0 del intervalo 0, 2pi, tal que este n por x sub 0 es distinto de un múltiplo de pi. ¿Por qué? Porque si fuese múltiplo de pi, entonces ¿qué pasa? Que el seno en los múltiplos de pi, ¿cuánto vale? 0 directamente, ¿verdad? Entonces, si cojo un punto, por ejemplo, como cuando la n era igual a 1, ¿verdad? Que cogías el 0, el pi, el 2pi, vale, valía 0. Entonces ahí directamente la sucesión es 0 y el límite de 0, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Pero dice, bueno, para los puntos donde el seno no sea 0. Aquí, ¿qué nos quedaría entonces? El límite, cuando la n tiende a infinito, del seno de n por x sub 0 dividido entre n, ¿cierto? Pero esto es un límite en n, no es un límite en x. Por eso lo hemos puesto, yo estoy acostumbrado a ponerlo con x sub 0 para que de repente la x deje de ser una variable. Con el x sub 0 parece que es más un punto. Y esta sucesión que tengo aquí, ¿qué tipo de sucesión es? Es una sucesión acotada, ¿verdad? Sí. Y el 1 partido por n, ¿a qué tiende? 1 entre n tiende a 0. Entonces, acotada por algo que tiende a 0, ¿a qué converge esto? A 0, ¿verdad? Entonces, si en los puntos de la forma kpi, la f sub n vale 0 directamente. Y en los puntos donde no vale k por pi, tiende a 0. Entonces, ¿cuál es mi candidato al límite puntual de la función? Pues la función f de x, que es equivalentemente 0 para todo x
perteneciente al intervalo 0,2pi, ¿verdad? Sí. Entonces ya tengo mi convergencia puntual. Es decir, la f sub n converge a 0 puntualmente en el intervalo 0,2pi. ¿Qué nos gustaría ahora a nosotros? Decir, bueno, ¿y esa convergencia es uniforme? A la convergencia uniforme nos dice, vamos a estudiar qué ocurriría con ese criterio del supremo, por ejemplo, para ver si podemos obtener la convergencia uniforme aplicamos el criterio del supremo. Entonces decimos, bueno, tendría que estudiar el límite cuando la n tiende a infinito del supremo para los x que yo coja de este intervalo, que es el intervalo 0, 2pi, ¿verdad? De mi sucesión f sub n de x menos la f de x. Decimos, en verdad la f de x hemos visto que es la función 0. Y aquí nos queda entonces el límite cuando la n tiende a infinito del supremo para x perteneciente a 0, 2pi. ¿De quién? Del valor absoluto del seno de n por x entre la n. Aquí hay dos tipos de razonamiento. Uno puede decir, o intento calcular exactamente el supremo, o trato de acotar por algo que converja a 0. Porque yo sé que como aquí tengo un valor absoluto, ¿verdad? Todo esto es positivo y el supremo de cosas positivas es mayor o igual que 0 y el límite de cosas positivas es mayor o igual que 0. Es decir, que todo esto que tengo aquí siempre sé que es mayor o igual que 0. Si yo consigo acotar este supremo por algo que converge a 0, por el teorema de las tres sucesiones, o del sándwich, como lo queramos llamar, lo del medio también tiene que tender a 0. Entonces podemos decir, bueno, es que como tengo un seno, el seno lo puedo acotar fácil, ¿verdad? Y yo puedo decir que esto es menor o igual que ¿quién? Que el límite, cuando la n tiende a infinito, que el supremo para x perteneciente a 0,2pi de 1 partido por n, ¿verdad? Pero Sí. aquí en este 1 partido por n ya no hay x, ¿no? O sea que el supremo de una constante es la propia constante 1 partido por n. ¿Y el límite de 1 partido por n cuánto vale? 0. Ah, pues si tengo en medio una cosa que es menor o igual que 0 y mayor o igual que 0, el límite de esa cosa que tiende a 0, ¿verdad? Es decir, que de aquí deduzco que este límite cuando n tiende a infinito del supremo para x perteneciente a 0,2pi del valor absoluto de las f sub n de x menos la f de x es igual a 0. ¿Y eso qué me está diciendo? Como tenía un sí solo sí, si este límite vale 0, entonces puedo asegurar que la convergencia es uniforme. Es decir, la f sub n converge a f uniformemente en el intervalo 0,2pi. ¿De acuerdo? Vale, esto es lo mismo que ocurría con mi intuición a priori de forma geométrica. Y para eso he utilizado este criterio del supremo. Vale. Vamos con el otro ejemplo. Porque el otro ejemplo habíamos visto que era la sucesión f sub n igual a x elevado a n. Entonces, para f sub n de x igual a x elevado a n en ese intervalo A, que es el intervalo, o el conjunto A, que es el intervalo 0, 1, de nuevo comenzamos buscando
el posible límite puntual. Entonces vamos a ver qué pasa en función del punto que yo coja. Pues claro, se ve bastante claro que si el x sub 0 es igual a 0, entonces ¿qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x sub 0? Que sería el límite cuando n tiende a infinito de 0 elevado a n, ¿verdad? Pero este es el límite de la constante 0 y el límite de una constante es esa constante, ¿cierto? ¿Qué pasa si el x sub 0 me voy al otro extremo que vale 1, ¿verdad? Entonces el límite cuando la n tiende a infinito de la f sub n de x sub 0, ¿qué nos quedaría? El límite cuando n tiende a infinito de 1 elevado a n. Pero claro, esto es el límite ahora de la constante 1. Y el límite de la constante es la propia constante. Vale. Y entre medias, ¿qué pasa si el x sub 0 yo lo cojo entre 0 y 1 pero en el intervalo abierto? Que entonces cuando estudio este límite, cuando la n tiende más infinito de la f sub n de x sub 0, lo que estoy estudiando entonces es el límite cuando la n tiende a infinito ¿de quién? De x sub 0 elevado a n. Esto es una potencia donde la base de la potencia es como menos estricto que 1, ¿verdad? Sí. Y si es menos estricto que 1, ¿qué está ocurriendo? Que cada vez se está haciendo más chico el valor, ¿verdad? Y entonces el límite es 0 también. Por lo tanto, ¿eso qué me está diciendo? Que entonces la f sub n converge a f, a una función f de x. ¿Que quién es esta función f de x? Es una función a trozos. Oye, no pasa nada, puedo tener funciones a trozos, ¿verdad? Es la función que vale 0 si la x está en el intervalo 0 cerrado y 1 abierto, ¿verdad? Pero vale 1 si la x es igual al 1. Y esta convergencia es puntualmente, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, sí. Tengo mi límite puntual, que es una función a trozos. No pasa nada, pueden ser funciones a trozos, son funciones sin ningún problema, ¿verdad? Y decimos, vale, ¿qué tengo que hacer? Tendría que tratar de ver si la convergencia es uniforme. Pero aquí que vemos, por ejemplo, yo puedo ponerme a estudiar el criterio del supremo, sin ningún problema. Pero también podría pensar, es que observemos que las f sub n de x, que son las funciones x elevado a n, son continuas en el intervalo 0,1, ¿verdad? Porque son polinomios, y los polinomios son continuos, ¿cierto? Pero la función f de x, que es de la forma 0, si la x está en el intervalo 0,1, con el 1 abierto, y 1, si la x es igual a 1, no es continua en este intervalo 0,1, ¿verdad? Y entonces, ¿qué puedo asegurar yo? ¿Qué pasaría si la convergencia fuese uniforme? Si la convergencia fuese uniforme, como las f sub n son continuas, ¿qué me garantiza el resultado que hemos visto en teoría? Que entonces la función límite tiene que ser continua, ¿verdad? Pero la función límite no es continua. Por lo tanto, ¿puede ser la convergencia uniforme? No. Es decir, la f sub n no puede converger a f uniformemente en el intervalo 0,1. ¿Cómo decimos? Porque, por reducción al absurdo, si hubiese convergencia uniforme, entonces, por ser las f sub n continuas, la función f también sería continua.
contradicción porque tenemos que la función f de x no es continua. Por lo tanto, no puedo tener convergencia uniforme de mi sucesión de funciones. Que es lo mismo que hayamos visto geométricamente con ese comportamiento de la franja más o menos, de que veíamos que siempre había un punto que se quedaba fuera, que era el punto 1. Y por más que yo siguiese avanzando con la n, como vemos aquí, hay un punto en el que la sucesión siempre vale 1. Y ese punto es el que nos fastidia la convergencia uniforme. Igual que uno dice, oye, es que te has dado cuenta de utilizar este criterio, podríamos haber estudiado también el criterio supremo y ver que el supremo vale siempre 1, que no converge a 0 por más que queramos. Entonces tenemos de las dos formas para estudiar qué pasa con este comportamiento. ¿De acuerdo?